Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión poniéndonos en las manos del Señor. Padre Santo, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Señor, te rogamos que nos hables con tu palabra y te agradecemos también, Señor, las bondades que has tenido con nosotros. Has sido fiel, Señor. Por eso hemos podido llegar hasta este día, porque tú nos has sostenido. Gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad en esta hora. Sean tocados los corazones de mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver Juan, capítulo 3, desde el verso 31. El título de esta transmisión es Creer en el Hijo. Dice así la palabra de Dios: el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todos. Y de lo que ha visto y oído testifica, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz. Amén. Conforme a la palabra de Dios, hermanitos, esta fe tenemos acerca de nuestro Señor Jesús. Como ya se ha mencionado, el tema de los dos Adanes. El primer Adán, que es de la tierra; el segundo Adán, que es del cielo. El primero es alma viviente, el segundo es espíritu que da vida. Esto también es doctrinal, amados hermanos, y se refiere al Señor Jesús. En verdad, Él viene de arriba. Como Él viene de arriba, hermanitos, esto conlleva muchas cosas que necesitamos entender y aceptar. Aunque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, aunque tomó forma humana, hermanitos, pero su procedencia es del cielo. ¿Qué conlleva esto? Así como Adán proviene de la tierra, y el Señor le dijo: del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Hermanitos, si tiene todas las características y propiedades precisamente de la tierra. Resulta, hermanitos, que en lo físico, este Adán, y claro, todos los humanos, en sus compuestos químicos del cuerpo, carne y todo, tienen muchas propiedades parecidas a las de la tierra, el polvo del suelo. Muchas propiedades, y hermanos amados, tanto del agua y tanto de todo lo demás, todos los compuestos, porque fue tomado de la tierra. Y hermanitos amados, cuando también perece el hombre, claro, hay muchas partes que se convierten a final de cuentas en polvo. Y bueno, entonces, hermanitos, sí, en esta naturaleza, como hombre, como polvo, este Adán, pues tiene una naturaleza que ya dejó de ser, pues, algo espiritual. Acuérdese que cuando él pecó, cuando entró el pecado, entró también la muerte. Bueno, le menciono todo esto porque si su naturaleza es del polvo, el Señor le dio espíritu de vida o aliento de vida, y su naturaleza es constantemente, como dice Génesis, inclinada de continuo al mal. Bueno, resulta que nuestro Señor Jesús no, porque Él no fue, hermanitos, formado del polvo. Él viene de arriba, de arriba. Claro que para materializarse, tomar forma humana, tuvo que ser usada María, su vientre, todo su sistema, todo su aparato. Pero, hermanos amados, fue por obra del Espíritu Santo. Ahora, por eso dice el Señor Jesús: el que viene de arriba. Él, hermanitos, no vino de la tierra. Si viniera de la tierra, entonces se hubiera concluido el sistema natural. Me refiero hombre-mujer, mujer-hombre. Y la reproducción. Y bueno, si hubiera provenido de este José,
el Señor Jesús, entonces sí tendría una línea 100% humana de los dos lados, de María y de José. Pero no, mis hermanos amados, por obra del Espíritu Santo, Él fue concebido y sí viene de arriba. Como viene de arriba, hermanitos, no tiene las debilidades de humano, aunque, dice la palabra, fue tentado en todo, pero sin pecado. No con esto le digo de que las tentaciones no hacían mella en él. Claro que también lo atraían, pero él no pecó, y no pecó porque él es santo, santo, santo. Sino que me refiero, hermanos amados, no tiene una naturaleza que falla, como el humano falló. No tiene una naturaleza que cae, como el hombre cayó. No tiene una naturaleza mentirosa, porque Él es la verdad. O sea, al venir de arriba, no tiene, hermanitos amados, lo que conllevó la caída del hombre. Nada, hermanitos amados, nada, nada. Todo, aunque cuerpo físico, porque sí, efectivamente el Verbo se hizo carne, y esto le duele mucho a los demonios, le duele mucho a Satanás, hermanitos, de que Él les venció en carne, y aunque vino en carne, pero eso lo tomó aquí a través de María. El Verbo, primeramente, Verbo, hermanitos, se hizo carne y habita entre nosotros, pero su procedencia es de arriba. ¿Quién, hermanitos, de esos llamados santos, ídolos, quién tiene esa naturaleza? Todos fueron producto de hombre y mujer, naturales, procedentes del polvo. Nadie tenía esa naturaleza anterior, nadie. Solamente el Señor Jesús vino de arriba. Y dice, el que viene de arriba está por encima de todos nosotros. El que es de la tierra es terrenal, el que es de la tierra es terrenal. Y habla de cosas terrenales. Hermanitos, esto pues se aplica mucho y también nos deja una aclaración acerca de nosotros mismos como humanos o como terrenales, pero específicamente, hermanitos, de quien es terrenal. Dice, el que es de la tierra es terrenal y habla de cosas terrenales. ¿Qué son las cosas terrenales? Hablar de este mundo, el sistema de este mundo, los valores de este mundo, las cosas que se estiman mucho en este mundo. Todo es terrenal, y también puede haber hasta cristianos que su corazón no está en Cristo, o que su tesoro no es Cristo y su tesoro está en la tierra, y hablan de puras cosas de la tierra y aman las cosas de la tierra. Dijo el Señor, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, amados hermanos, el que es de la tierra es terrenal y habla de cosas terrenales. La pregunta es ahora, hermanitos, ¿de qué habla usted? En la mayoría de los temas que toca, que platica, ¿de qué habla? ¿De las cosas terrenales? Entonces, es terrenal. Pero también dice, el que viene del cielo está por encima de todos. ¿Quién viene del cielo? El Señor Jesús. Él vino del cielo. 32. Y de lo que ha visto y oído testifica, pero nadie recibe su testimonio. Es que, hermanos amados, mucha gente batallaba en creer en Él. Hoy creemos, porque el Espíritu Santo está con nosotros y nos convence. El Espíritu de Dios, hermanitos, el Espíritu Santo nos ha convencido, nos ha redarguido. Claro que el Padre nos atrajo hacia el Hijo, claro que el Hijo nos lleva hacia el Padre, claro que el Hijo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y es el Espíritu de Dios el que nos enseña, nos guía, nos recuerda las palabras del Señor Jesús. Por eso hemos recibido su testimonio. Si no, mis hermanitos, no creeríamos en el Señor Jesús. También está escrito que nadie dice Jesús es Señor, sino es por el Espíritu Santo. Muy bien, agradecemos y reconocemos al Espíritu Santo que está en nuestras vidas.
33 dice: el que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz. En otras palabras, hermanitos, el que cree en el Señor Jesús atestigua de que Dios es verdadero. Creerle al Señor, creer en su testimonio, recibir su testimonio, eso es atestiguar que Dios es verdadero. ¿Cuál testimonio, hermanitos? Bueno, las obras que Él hizo, hermanitos, vamos a recibirlo de esta manera. Las maravillas, milagros, prodigios que el Señor Jesús hizo, no siempre fueron para convencer a la gente, sino como testimonio de que Él proviene de Dios. Acuérdese lo que dijo Nicodemo: nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esas señales: sanar enfermos, limpiar leprosos, dar vista a los ciegos, callar al mar, detener el viento, multiplicar panes, convertir el agua en vino, eran testimonio de que proviene de Dios Padre. Alguno pensaría que eran obras para convencer. Bueno, le tuvo que decir a los que no creían en Él: si no me creen a mí, creed las obras que yo hago. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Y claro, eso le dijo a los que no creían en Él, porque aún viendo milagros no creían. O sea, los milagros no eran, hermanitos, para que creyeran, porque ni aún viendo los milagros creían, sino era para dejar un testimonio. El testimonio que Él habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria. Él estuvo aquí y Él está aquí. Hay señales de que ese ciego ahora ve, de que el leproso ahora está limpio, de que aquel hombre, aquella mujer pecadora ya son perdonados, ahora son hijos de Dios. Ese es testimonio de que Dios es verdadero. Dice: el que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz. Ahora, mis hermanitos, insistiendo en la palabra testimonio, bueno, ¿qué pasa? Le voy a dar un ejemplo, una referencia bíblica acerca del profeta Ezequiel, que el Señor le dijo: tal vez oigan tus palabras o dejen de oírlas, pero sabrán que hubo profeta entre ellos. O sea, diciendo, tal vez te crean, tal vez no, porque la casa de Israel es rebelde, es de dura cerviz. Tal vez no te crean, pero sabrán que hubo profeta entre ellos. O sea, un día el testimonio que dejó el profeta, ese, hermanitos, testimonio sustenta que Dios estuvo hablándoles. Es un testimonio. Hoy tenemos testimonio de que Dios pasó por aquí, que Dios obró, que Dios estuvo. Incluso, hermanitos, hablando del futuro, cuando nos hayamos ido, habrá quedado un testimonio que aquí el Señor estuvo con nosotros, que nos llamó, que nos cuidó, que nos salvó. No sea la verdad, hermanitos, cuánto tiempo tarde, dure esta casa de oración ya en la gran tribulación. Puede caer un meteoro, haber erupción, terremoto y, hermanitos, las plagas que están descritas en Apocalipsis. ¿Cuánto durará en pie este templo hecho de madera? Bueno, cuando nos hayamos ido, queda este templo como testimonio de que Dios amó, Dios salvó, Dios liberó, Dios perdonó. Estas maderas con las que se construyeron este templo, hermanitos, es un testimonio de que aquí se habló la palabra de Dios. Ahora, al presente Dios nos llama, pero en un futuro, cuando ya nos hayamos ido, y los que no atendieron su voz, verán este lugar y lo tendrán como testimonio. Testimonio es como una marca, hermanitos, que queda, como una huella que queda
para demostrar como evidencia, como prueba de que Dios pasó por aquí, de que Dios habló, de que Dios estuvo. Y esta casa de oración quedará como testimonio de que Dios amó mucho a nuestra comunidad y que Él nos esperaba aquí, hermanitos. Bueno, esto es para aclararle acerca del testimonio. Las obras del Señor Jesús testificaban que Él es el Hijo de Dios. Y hermanitos, esas obras están aquí escritas en la palabra. Ahora dice 33, el que recibe su testimonio, o sea, acepta ese testimonio, esas obras, milagros, portentos, palabras, ese atestigua que Dios es veraz, Dios obró, Dios es verdadero, Dios es fiel. Si Él dijo, yo soy Jehová tu sanador, queda el testimonio en que sí nos sanó, sí sanó nuestro cuerpo, que Él es libertador, quedó testimonio de que Él nos hizo libres, de que Él es nuestro pastor, quedó el testimonio de que nunca nada nos faltó. Y hermanitos, nosotros hemos recibido su testimonio. El que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz. Veraz quiere decir verdadero. 34. Porque aquel a quien Dios envió, bueno, primeramente se refiere al Hijo de Dios, el Señor Jesús. Aquel a quien Dios envió, las palabras de Dios habla. El Señor Jesús, Él es la palabra y hablaba también la palabra de Dios. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Eso quiere decir, hermanitos amados, que da mucho de su Espíritu, no limitadamente, no por medida. Da, hermanitos, ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Así que, hermanos amados, da mucho de su Espíritu Santo. Ahora dice la palabra 35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Todo poder tiene el Señor Jesús. Claro, hermanitos, que cuando vino en forma humana, pero ahora que vuelva, vendrá con poder y gran gloria y reinará. Escrito está, 1000 años desde Jerusalén. Y bueno, hermanitos, Él tiene todas las cosas que el Padre le entregó. Ahora 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hoy, hermanitos, afirmamos, declaramos que creemos en el Señor Jesús. Creemos que es enviado del Padre, creemos que viene de arriba. Creemos, como dice la Escritura, Él es el buen pastor, Él es la vid verdadera, Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es Immanuel, Dios con nosotros, es admirable consejero, alfa y omega, principio y fin, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el león de la tribu de Judá, es Ha-Naví, Ha-Mashiach, Ha-Rabbeinu, Ha-Cohen, que quiere decir el sumo sacerdote, Ha-Cohen. Muy bien, Él es todo esto. Y hermanitos, claro que habla de la salvación por fe y por gracia. Pero ahora, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No, hermanitos, no solamente habla del día en que creemos, el día en que le recibimos, el día en que nos bautizamos, o el día que fuimos nueva criatura o nacimos de nuevo. No, sino que habla de permanentemente creer en Él. Hoy creemos en Él. Y como creemos en Él, creemos que Él es el Señor. Él es el Rey de Reyes. Él es el Rey de los judíos. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. ¿Qué conlleva eso? Si yo creo que Él es mi Señor, le obedezco, me sujeto, me someto a Él. Si yo creo que Él es Hijo de Dios, le adoro, le exalto, le alabo. Si yo creo que Él es Dios, entonces también le ofrendo, le rindo mi vida, le doy todo mi ser,
Y él dijo, amarás al Señor tu Dios. Entonces le amo con todo mi corazón. Si yo creo que Él es Rey de reyes, Rey de mi vida, entonces me voy a sujetar a sus mandamientos. O sea, creer en el Hijo conlleva que en toda nuestra vida estemos con Él. Ahora, si no creyéramos en Él, no le obedeceríamos. Si no creyéramos en Él, no le adoraríamos. Si no creyéramos en Él, no nos sujetaríamos. Si no creyéramos en Él, entonces no le amaríamos. Ya ve que creer conlleva mucho, no solamente, hermanitos, el día en que nacimos de nuevo creímos y solamente ahí constó todo. No, mis hermanos, hoy creemos en Él con todo nuestro corazón y declaramos Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Dice aquí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Usted cree en Él? Entonces, ¿le cree como Hijo de Dios, Salvador, Dios, Verbo, Jacoen, o sea, somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Le cree como Redentor, como Rey, como Señor? Todo eso conlleva que usted y yo, hermanitos, entonces le busquemos, le honremos, le sirvamos, le sigamos, le obedezcamos, porque sí creemos en Él. El que no cree en Él, pues no va a hacer nada de esto. Ahora, dice, pero el que se niega a creer en el Hijo, no verá la vida. Por ejemplo, hermanitos, un testigo de Jehová no le da el valor al Señor Jesús como en verdad lo que es, sino que lo toma al nivel del Arcángel Gabriel o Miguel, y hermanos amados, lo ve como un hombre normal, pero no como Salvador. ¿Cómo se va a salvar? ¿Y cómo le va a obedecer? ¿Y cómo va a nacer de nuevo si no cree en el Hijo? Por eso dice aquí, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida. ¿Qué va a ser un testigo de Jehová? Su religión no lo va a salvar. Parecería, hermanitos, nada más hasta cierto punto como un judío actual. Un judío actual que no cree en el Hijo de Dios, ¿quién lo lleva al Padre? ¿Cómo entra al lugar santísimo de la presencia del Padre? Si no cree en el Hijo y la sangre de Cristo le da acceso al lugar santísimo del Padre y a su presencia. Un budista, ¿cómo va a poder llegar al cielo si es un pecador? Y nosotros éramos pecadores, muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Él, porque creímos en Él, porque la sangre de Cristo nos lavó. Entonces, por eso es verdad. Pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida. ¿Qué va a pasar con los satanistas, los brujos, hechiceros, santeros? ¿Qué va a pasar, hermanitos, con las brujas, pitonisas, encantadoras, adivinas? ¿Qué va a pasar, hermanos amados, con los gnósticos, con los ateos? ¿Qué va a pasar con los budistas, los musulmanes? ¿Qué va a pasar incluso con los judíos que no le reciban a Él? Siendo que, hermanitos, Él es el camino al Padre. Él es el camino, hermanos amados, al Eterno, a Hashem. Hermanos amados, qué bueno que usted cree en el Hijo. Dice, el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios. Hermanitos, la ira de Dios es grande. Es terrible. En otra parte dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, cuando Dios se aira. Pero la ira de Dios, hermanitos, no es como la ira de los hombres. Un hombre colérico, un hombre airoso, iracundo, enojón, delicado, irritable, o una mujer, su ira es limitada, hermanos. La ira de Dios, va a sonar extraño lo que le voy a decir, pero la ira de Dios está acompañada de justicia, de santidad. Y hermanitos, no es una ira descontrolada o injusta que va a arrasar parejo.
No, mis hermanitos, la ira de Dios está muy bien justificada. Sí se aira, por algo se aira, no por cualquier cosita, cualquier error, cualquier debilidad del hombre. No, mis hermanos, está bien justificada la ira de Dios, porque la gente se ha burlado de Él, le ha menospreciado, le ha blasfemado, y Él ha tenido paciencia, misericordia, ha dado, hermanitos, tiempo para que se arrepientan los hombres, pero un día se va a derramar la ira de Dios. Ahora, hermanitos, ¿por qué se va a derramar la ira de Dios en el que se niega a creer en el Señor Jesús? Bueno, hermanitos amados, si el Padre hoy no nos ha consumido, como dice el libro de Lamentaciones, por sus misericordias no nos ha consumido, no nos ha acabado, destrozado, es porque está el Hijo de Dios, intercesor, mediador, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que intercede. Interceder también, hermanitos, se compara con el ponerse en medio. Como se conoce en términos bíblicos, ponerse en la brecha a favor de. O sea, ponerse en medio entre Dios, que puede hacer justicia o derramar ira, y el hombre culpable. Se pone en medio, intercede y dice al Padre: Padre, dale un poco de tiempo, como se ha visto en el libro de Lucas, cuando, hermanos amados, el Señor, el dueño, dijo: arranca este árbol, ¿para qué inutilizar la tierra? Y el siervo intercedió: Señor, déjala un año más todavía. Voy a cavar, ahondar, abonar, regar, y si en un año no da fruto, entonces sí la cortarás. Eso es interceder, ponerse en medio. En otras palabras, defender. El Señor Jesús intercede. También el Espíritu Santo intercede, dice Romanos capítulo 8. El Padre ya nos habría consumido, hermanitos. No le cuesta nada. Hay un campo magnético, hermanitos, en el planeta que Dios formó, nuestro planeta, que retiene y desvía también y bloquea los rayos solares dañinos. Hay, hermanitos, de parte de lo que irradia el sol, rayos dañinos que sí pueden quemar a los hombres, como dice Apocalipsis que sucederá en las plagas de la ira, las copas de la ira. Pero ese campo magnético, magnetismo, lo desvía todo ello. El Señor solamente puede dar la orden, se quita ese campo magnético y el sol nos quemaría aún a esa distancia tan lejana. ¿Qué le cuesta al Padre dar una orden así? Hermanos amados, ordenar que se seque el mar, los ríos, el agua dulce, que se acabe, se evapore, y hermanos, que se detenga el ciclo del agua. ¿Qué le cuesta al Señor? Que dé la orden de que ya no amanezcamos, que, hermanitos amados, ya no tengamos aliento de vida. O podría decir que se quite la protección que está arriba de nosotros por la sangre de Cristo, y el diablo nos destrozaría en un instante. Nada le cuesta al Padre. Tanto es su amor, hermanitos. Y Él nos da tiempo. Tiene paciencia. Dice la palabra que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy bien. Pero todo esto también es por causa del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús aboga por nosotros. Y, hermanitos, tiene dos funciones en relación al pecado. O sea, es Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el sacrificio por el pecado, y a la vez es el que ministra en la presencia como sumo sacerdote. Por eso ese término hebreo, Ha-Kohen.
que quiere decir el sacerdote o el sumo sacerdote. Ya hemos visto Ha-Naví, el profeta, Ha-Mashiach, el Mesías, Ha-Rabbeinu, el rabí, el maestro o el rabino. Ahora Ha-Cohen, el sacerdote, el sumo sacerdote, el ministra, el intercede por nosotros. Y hermanitos, pero un día el mismo Señor Jesús será juez, porque viene como Rey de Reyes, Señor de Señores, y con justicia juzga y pelea. Y a Él, al juzgar y al encontrar culpables, entonces, ¿quién más va a interceder ante el Padre? Ya no habrá intercesor. Por eso la ira de Dios se va a derramar en los hombres, porque hoy intercede. Y no es, hermanitos amados, como esa mentira satánica, esa mentira del diablo que María ruega por nosotros o intercede por nosotros. No, mis hermanitos, es Jesús, el Hijo de Dios, el que derramó su sangre preciosa, el que viene de arriba, el enviado del Padre. Él es el que ruega por nosotros, hermanitos, el que intercede por nosotros, no María, hermanos amados. Entonces, hermanitos, viene ira de Dios. ¿Sobre quiénes? Uno dirá: oh pastor, hay pecados más graves que han cometido hombres, y bueno, sobre ellos viene la ira de Dios. Hermanitos, todo pecado puede ser perdonado, dicen Marcos, cuando se refiere a que hay uno que no, que es la blasfemia contra Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Hermanitos, el pecado grave no es este o aquel, que el secuestro, o que la violación, o que el asesinato, o que el robo. No, hermanitos, todo ese conjunto de pecados puede ser lavado con la sangre de Cristo. Así que el pecado más grande es rechazar, negar, creer en el Hijo de Dios, negarse a creer en el Señor Jesús. Pues si no cree en el Señor Jesús, ¿qué o quién va a lavarle sus pecados? Nadie. Entonces la ira de Dios va a estar sobre esa clase de personas, los que se niegan a creer. Hermanos amados, usted sabe que existen los ateos. ¿Qué va a pasar con ellos? No importa lo que crean, también serán juzgados. No importa, hermanos amados, que ellos digan que no hay Dios, que no existe Dios, y tengan sus huecas filosofías sin sentido. Hermanos amados, también serán juzgados. ¿Qué es lo que les va a lavar pecados? ¿O quién va a interceder por ellos? Por eso la ira directa de Dios va a estar sobre ellos. Y una ira, hermanos amados, pues me atrevo a decir, santa, justa. Porque no por cualquier cosa se airó Dios, sino justamente juzgará. Y lo que ha hecho el hombre conlleva grande y grave ira. Y esa ira, hermanitos, de esa ira nadie lo podrá librar. Si el diablo se enojara y nos persiguiera, nos quisiera matar, mayor es el Señor que está en nosotros y con nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Y qué nos haría el diablo? Nada. Pero si alguien cayera en manos de un Dios vivo, ¿quién lo librará? ¿Hay alguien mayor o más poderoso que Dios que nos pueda arrancar de sus manos? No, mis hermanitos. Él es el único. Dijo el Señor Jesús: creed en Dios, creed también en mí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay nadie más, dijo el Señor en Isaías. No hay otro, no hay quien salve, no conozco ninguno. De ahí, hermanitos amados, el grande mandamiento dicho después de esta declaración: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. El Señor uno es, claro que sí, hermanitos. Y esto, claro que levanta mucho debate con judíos
y con unitarios, porque hermanitos dicen nada más hay uno, no hay otro, no son tres, no es Padre, Hijo, Espíritu Santo, es uno. Y hermanitos, pero nosotros creemos sí, y hay Padre, hay Hijo, hay Espíritu Santo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Claro que sí hay. Y el Hijo dijo que este Dios es nuestro Padre. Este Padre lo envió. Este Padre, Padre de nosotros, Padre nuestro que está en los cielos, Él es Dios uno. Y tiene un Hijo llamado Jesucristo, Hijo unigénito. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Entonces, dijo el Señor, creéis en Dios, creed también en mí. Elohim, hermanos amados, así se le conoce el término de Dios, no el nombre de Dios, sino el título Dios, Elohim, equivale en plural, dioses. Como cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. O sea, habla de Dios Padre, Dios soberano, el Padre de todo, su Hijo Jesucristo, que no niega al Padre, al contrario, testifica que el Padre es verdadero, y el Espíritu Santo, lo que los judíos conocen, como Ruach HaKodesh Shekinah, el Espíritu Santo. Así que hermanitos, escrito está, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y ya mencioné lo que conlleva creer hoy en el Señor Jesús. Pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque no habrá quien interceda por uno, solamente el Señor Jesús lava y perdona pecados. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por mis hermanitos que creen en ti. Gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo. De tal manera nos amaste que diste a tu único Hijo. Señor, gracias. Creemos en el Hijo como Señor de nuestra vida. Nos sometemos a Él porque Él es Señor. Como Rey, somos sus súbditos, sus siervos, porque es Rey de nuestra vida. Como Cordero de Dios que quita nuestros pecados. Como Jacoen, sumo sacerdote que ministra y que también nos da acceso al lugar santísimo de tu presencia por su sangre preciosa. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo, no nos negamos a creer en el Hijo. Y dice tu palabra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mis hermanitos creen, no solamente creyeron al inicio, no solamente creyeron cuando hicieron su confesión de fe, sino que hoy siguen creyendo y permanecen en tu palabra. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Ahora, ahí están mis hermanitos, muy bendecidos por ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Si no ha sonado la trompeta todavía, lo esperamos el martes a las 5 de la mañana. Amén.